Buen día, mis amados. Hoy quiero compartirles algo que me ocurrió por accidente, o vamos a llamarlo por diosidencia o coincidencia divina, porque la verdad no estaba buscando esto. Digamos que estaba investigando otro tema y un enlace me llevó a otro enlace y llegué a este tema sin haberlo buscado. Y es sobre el eclipse asirio llamado el eclipse de Bur-Sagale, que ocurrió hacia el año 763 a.C. Y quiero compartirles esto porque es muy tremendo, coincidencialmente, acerca de lo que hemos venido hablando de el rapto de la iglesia, que es muy posible que ocurra entre el mes de mayo, junio, acercándonos al verano y al tiempo de Pentecostés. Recordemos que el profeta Jonás predicó en Nínive arrepentimiento. Y es acerca de ese tiempo que ocurrió este eclipse. Mira, es el eclipse de Bur-Sagale, también conocido como eclipse asirio. Y debo decir que yo ya había escuchado este tema del eclipse asirio, pero no sé, no le había prestado atención hasta que me encontré de nuevo con esto de manera coincidencial. El eclipse asirio es un eclipse solar registrado en la lista de epónimos asirios que probablemente data del noveno año del reinado del rey Ashurdan III. Mira, el eclipse se identifica con el ocurrido el 15 de junio de 763 a.C., calendario juliano proléptico. A ver, ¿qué es esto de lista de epónimos asirios? Bueno, resulta que parece ser que en ese tiempo de los asirios, ellos le ponían el nombre a los años de acuerdo al nombre de uno de sus funcionarios de su gobierno, por así llamarlo, de su gabinete. Entonces Bursagale ese año le pusieron el nombre de Bursagale, que era uno de sus funcionarios. Por eso se llama el eclipse de Bursagale. Entonces, resulta que el dato que se tiene de eso es de una tablilla sumeria o asiria. Y en esa tablilla lo que se alcanza a ver es esto. Dice, Bursagale de Gusana, revuelta en la ciudad de Ashur. Esto es Asiria. En el mes de Simanu tuvo lugar un eclipse de sol. Entonces me fui a investigar varias fuentes, esto está en varias fuentes y de hecho muchos historiadores lo tienen en cuenta, míralo acá. Hay una tablilla de arcilla, la que vemos en la figura 1, con inscripción cuneiforme asiria que recoge la mención de un eclipse de sol en el año del epónimo Bursagale. Por ello el eclipse de esta tablilla se conoce a veces como el eclipse de Bursagale. Ese epónimo cae en el año 9 del rey Ashur-dan III de Asiria, que gobernó del 773 a 755 a.C. Entonces mira lo que dice. El mes Shimanu, como hemos visto en la tabla de meses babilónicos, mira, en este documento se muestra la tabla de meses babilónicos. Shimanu, míralo acá. Shimanu es mayo-junio. Recordemos que Israel estuvo, o más bien los judíos estuvieron cautivos en Babilonia, y ellos trajeron mucho de su entendimiento. Pues primero tenían la Torá, que Dios dio cómo comenzaba el año y los meses, pero también trajeron cosas de acuerdo a la cultura babilónica y nombraron lo que Dios ya les había dado, porque los meses no tenían nombre, sino que era mes 1, mes 2, mes 3. Les pusieron nombres que aprendieron en Babilonia. Entonces, el tercer mes, que es entre mayo y junio, es Shimanu, de donde viene Sivan. Entonces ese es el mes al que se refiere. ¿Ves? El eclipse de Bur-Sagale, mes Shimanu. Como hemos visto en la tabla de meses babilónicos, corresponde en el calendario juliano a los meses de mayo o junio. Por tanto, debemos buscar un eclipse de sol que fuese visto desde algún lugar de Asiria, coincidiendo con el epónimo Bur-Sagale durante ese periodo del año. Y bueno, eso fue identificado. En 1867, Henry Rawlinson, estudiando diversas opciones, indicó que esta inscripción debía hacer referencia
al eclipse casi total del 15 de junio de 763. Mira la figura, mira por dónde venía el eclipse. Exactamente caía en Asiria, en Nínive. Fecha que desde entonces ha sido aceptada de modo general. De hecho, esta referencia y dicha fecha sirven de base para la cronología asiria y del Próximo Oriente en general, pues gracias a que se ha conservado una larguísima lista de epónimos sin interrupción, el hecho de tener localizado cronológicamente con precisión el epónimo de Bursagale nos sirve para disponer de una cronología absoluta en todo el periodo del 910 al 649 a.C. Lo interesante además es que esta cronología absoluta asiria sirve a su vez para establecer puntos cronológicos paralelos entre Asiria y algunos reinos del Próximo Oriente como Egipto, Israel, Judá, etc. Entonces lo que te quiero decir es que ese eclipse es reconocido en círculos no cristianos, de historiadores, y está el fundamento de la tablilla sumeria, que está acá, que esto es obviamente algo no cristiano, ¿cierto? O por lo menos secular, que es lo que te leí en la tablilla. La tablilla dice, revuelta en la ciudad de Ashur en el mes de Simano, o sea, Sivan, tuvo lugar un eclipse de sol. Y por otras fuentes también se identifica, según la lista de epónimos, Ashurdan en el año 765 a.C. Asiria sufrió una plaga. De modo que en 764 el monarca prefirió quedarse en Asiria y no salir de campaña, al contrario de lo que era la costumbre anualmente entre los reyes asirios. Y un año después, 763, estalló una revuelta que se prolongó durante 4 años hasta que otra plaga volvió a afectar a sus tierras. Mira, estalló una revuelta, coincidente con lo que dice la tablilla de otra fuente. Dos fuentes hablan de eso. ¿Ves? 763. Es decir, porque por esas razones los historiadores entienden que ese eclipse ocurrió el 15 de junio del 763. Esto es muy importante. ¿Por qué? Mira que está hablando 15 de junio. Las fechas que hemos venido estudiando entre mayo y junio, cerca de Pentecostés, verano, cosecha. ¿Por qué? Porque resulta que Jonás predicó en Nínive arrepentimiento y hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento, mis hermanos. Entonces, vamos a ver que mira, vamos a ver lo que dice Jonás 1, del 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era hijo de Amitai. Por eso podemos saber que Jonás era contemporáneo, vivió en el tiempo de Jeroboam II, rey de Israel. Mira, Jeroboam II, rey de Israel, gobernó desde 786 al 746. O sea, en la época del eclipse asirio, el rey de Israel era Jeroboam II, porque el eclipse asirio fue en 763 y Jeroboam II gobernó entre 786 y 746. Y Jonás, hijo de Amitai, mira que vivió en ese tiempo. Mira, Segunda de Reyes 14, 23, 25 dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás. Míralo acá, hijo de Amitai, estamos hablando del mismo Jonás, profeta que fue de Gad Efer. ¿Por qué te estoy mostrando esto? Porque todos estos datos indican que Jonás vivió en el tiempo de Jeroboam II, y el tiempo de Jeroboam II fue, como dice aquí en Wikipedia, entre el 786 y el 746. Y el eclipse de Bursagale, que es identificado por fuentes no cristianas, ¿cuándo fue? 763. Es decir, que el eclipse de Bursagale en Asiria, Nínive, fue contemporáneo o del tiempo de Jonás. ¿Estás dándote cuenta de lo que ocurre acá?
Es muy posible, demasiado posible, que ante la predicación de Jonás y que la gente se arrepintió, hubiera ocurrido un eclipse en Asiria, en Nínive, que eso es algo que yo ya había escuchado, pero no lo había investigado. Como te dije, llegué a estos datos por accidente, no lo estaba buscando. Y quiero mostrarte que hubo un profeta que es también contemporáneo de esa época, el profeta Amós, mira. Dice, fue profeta en Israel y en el reino del norte durante el reinado Jeroboam II también, del 783 al 743, el profeta Amós. Y quiero leerte Amós. O sea, Amós era un profeta contemporáneo a Jonás y al rey Jeroboam II, rey de Israel, un rey malvado. Voy a leerte todo el capítulo, porque no tiene pierde. Mira, Amós 8 dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano, mira, verano, verano, lo que hemos estado hablando, verano, verano, mis hermanos. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin, ha venido el fin, o sea que el fin está relacionado con el verano. Ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Entonces, me voy a adelantar acá, puedes leerlo todo, pero dice el verso 9. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol al mediodía. ¡Wow! Cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Pregunta, pregunta. ¿Será que esta profecía se cumplió en ese tiempo y tiene un segundo cumplimiento en este? ¿Será que Amós profetizó ese eclipse que ocurriría a la predicación de Jonás en Nínive? Por lo cual esto haría que mucha gente se arrepintiera porque vieron la predicación de Jonás de que en 40 días sería destruido en Nínive, y fuera de eso vieron un eclipse. ¡Wow! Y esto está muy relacionado con la iglesia, porque permíteme decirte que para el tiempo del fin también está predicho un eclipse. Apocalipsis 6, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y esto es importante hacer diferencia acá, ira del Cordero, de la ira final de Dios que es al final. Porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Y vamos a ver muchos pasajes que hablan de el sol se pone negro y la luna roja, un eclipse. Y quiero decirte que ese eclipse, porque yo sé que tú me vas a decir que ese eclipse en junio no está pronosticado por la NASA, los eruditos de astronomía, lo que quieran, no está predicho. Pero quiero decirte que cuando ocurren estas cosas sobrenaturales no son, lo más seguro es que no sean eclipses predecibles. Proféticos sí, que Dios predice en su profecía sí, pero no por los astrónomos. Porque estos eclipses no son eclipses normales. Un eclipse normal dura unos cuantos minutos en la oscuridad, pero mira lo que ocurrió cuando Cristo murió. Lucas 23, 44, 46. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Tiniebla por 3 horas, hermanos.
y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Mira, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, desde la hora sexta, 3 horas. Nosotros no vemos eclipses, mis hermanos, naturales, en los cuales haya tinieblas, oscuridad por 3 horas. Eso no pasa, la oscuridad, la penumbra dura pocos minutos. Así que este no es un eclipse normal o natural, es un eclipse sobrenatural, mis hermanos. Eso es lo que pudo haber ocurrido en Nínive, que aparte de la predicación de Jonás, la gente se arrepintió al ver esto. Y quiero mostrarte esto último, porque el 8 de abril del 2024 hubo un eclipse sobre Estados Unidos que pasó por todas estas ciudades, mira. Y la primera ciudad que visitó fue Jonás, mírala, Jonás, fue acá. Luego Nínive, mira acá, y luego avanzó y hay otra ciudad que se llama Rapture, que significa rapto. Luego vienen otras ciudades, el Arca, Nínive, pero ¿no será que Dios en los cielos nos está mostrando su plan y nos está señalando a Nínive y a Jonás para que pongamos nuestra mirada en Jonás y en Nínive? Y hay una señal que se llama la señal de Jonás, de la cual Jesucristo habló, vamos a hablar más adelante de eso, para que pues, pongamos nuestra mirada en Jonás, porque tenemos que entender algo con Jonás y con Nínive. Y un eclipse no natural, sino sobrenatural, que ocurrió cuando el 15 de junio del 763, en tiempo de Jonás y en tiempo de Amós y en tiempo de Nínive. ¿Y qué es junio? Que es verano. Esto es increíble, mis hermanos. Quería compartirles esto para que mediten en esto, que lo pongan en oración para que a ustedes también Dios les revele porque Dios nos está llevando a este tiempo y a esta fecha. Hasta ahí lo que les quería compartir, mis hermanos. Dios los bendiga.